Gracias por acompañarnos en el estudio del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, titulado Judíos y Gentiles, parte 2. Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa. Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y había peligro de que algunos, de corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos. Los judíos, por lo tanto, consideraban muy conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles la circuncisión y la observación de la ley ceremonial. Como prueba de su sinceridad y devoción, creían que esto impediría que se añadieran a la iglesia personas que, adoptando la fe sin la verdadera conversión del corazón, pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad y los excesos. Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables. Pero en realidad el Espíritu Santo había resuelto ya este asunto, de cuya decisión parecía depender la prosperidad, sino la existencia misma de la iglesia cristiana. Habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Arguyó que el Espíritu Santo había decidido el asunto en disputa, descendiendo con igual poder sobre los incircuncisos gentiles y los circuncisos judíos. Relató de nuevo su visión, en la cual Dios le había presentado un lienzo lleno de toda clase de cuadrúpedos, y le había ordenado que matara y comiese. Cuando rehusó hacerlo, afirmando que nunca había comido nada común o inmundo, se le había contestado: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. Pedro relató la sencilla interpretación de estas palabras que se le dio casi inmediatamente la intimación a ir al centurión a instruirlo en la fe de Cristo. Este mensaje probaba que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta y reconoce a todos los que le temen. Pedro refirió su asombro cuando, al hablar las palabras de verdad a esa asamblea reunida en la casa de Cornelio, fue testigo de que el Espíritu Santo tomó posesión de sus oyentes, tanto gentiles como judíos. La misma luz y gloria que se reflejó en los incircuncisos judíos brilló también en los rostros de los incircuncisos gentiles. Con esto, Dios advertía a Pedro que no considerase a unos inferiores a otros, porque la sangre de Cristo podía limpiar de toda inmundicia. En una ocasión anterior, Pedro había razonado con sus hermanos concerniente a la conversión de Cornelio y sus amigos y a su trato con ellos. Cuando relató en aquella ocasión cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, declaró: así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11:17. Ahora, con igual fervor y fuerza dijo: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo no era la ley de los 10 mandamientos, como aseveraban algunos que se oponen a la vigencia de la ley. Pedro se refería a la ley de las ceremonias, que fue anulada e invalidada por la crucifixión de Cristo.
El discurso de Pedro dispuso a la asamblea para escuchar con paciencia a Pablo y Bernabé, quienes relataron lo que habían experimentado al trabajar por los gentiles. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Santiago también dio testimonio declarando que era el propósito de Dios conceder a los gentiles los mismos privilegios y bendiciones que se habían otorgado a los judíos. Plugó al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles, y el sentir de los apóstoles en cuanto a este asunto era como el sentir del Espíritu de Dios. Santiago presidía el concilio, y su decisión final fue: yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Esto puso fin a la discusión. El caso refuta la doctrina que sostiene que la Iglesia Católica Romana, de que Pablo era la cabeza de la Iglesia. Aquellos que como papas han pretendido ser sus sucesores no pueden fundar sus pretensiones en las Escrituras. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicegerente del Altísimo. Si aquellos que se declaran por los sucesores de Pedro hubieran seguido su ejemplo, habrían estado siempre contentos con mantenerse iguales a sus hermanos. En este caso, Santiago parece haber sido escogido para anunciar la decisión a la cual habían llegado el concilio. Su sentencia fue que la ley ceremonial, y especialmente el rito de la circuncisión, no debían imponerse a los gentiles, ni aún recomendarse. Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que, al convertirse a Dios, los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en seguir a Cristo. Los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles y ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles por carta que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Debían instárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Debía asegurárseles también que los que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Pablo y Bernabé les fueron recomendados como hombres que habían expuesto sus vidas por el Señor. Judas y Silas fueron enviados con estos apóstoles para que declarasen de viva voz a los gentiles la decisión del concilio. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Los 4 siervos de Dios fueron enviados a Antioquía con la epístola y el mensaje que debían poner fin a toda controversia, porque eran la voz de la más alta autoridad en la iglesia. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles, con delegados escogidos de diversos lugares. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representados las iglesias de más influencia. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus liberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu. ¿Te gustaría saber quiénes formaron parte de este concilio?
¿Te gustaría saber si todos estuvieron de acuerdo? ¿Quiénes tomaron esta decisión? Te invito para que nos acompañes en la siguiente parte de este capítulo. Te invito a compartir este audio con tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.